Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alondra. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras. Imagínate vivir durante semanas bajo tierra, rodeado de barro, ratas y explosiones constantes, y el miedo de que en cualquier momento podrías morir. Así era la vida de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a enfrentarnos en esa realidad brutal para entender cómo se luchaba en una de las guerras más sangrientas de la historia. La guerra de trincheras fue una forma de combate característica de la Primera Guerra Mundial, especialmente en el frente occidental entre 1914 y 1918. Surgió como consecuencia del estancamiento militar tras las primeras batallas del conflicto, cuando los avances rápidos se volvieron imposibles debido al poder destructivo de las armas modernas. Ambos bandos excavaron redes de trincheras para protegerse del fuego enemigo, dando lugar a una guerra estática, violenta y con altísimas bajas. Bueno, ¿cómo comenzó la guerra de trincheras? Al comenzar la Primera Guerra Mundial de 1914, los ejércitos europeos esperaban una guerra rápida. Sin embargo, la batalla del Marne, en septiembre de ese mismo año, las fuerzas alemanas fueron detenidas cerca de París. A partir de ese momento, varios ambos empezaron a excavar trincheras para defender sus posiciones y evitar ser rodeados. Así nació el Frente Occidental, más de una línea de 700 kilómetros que se extendía del mar del norte a París hasta Suiza. ¿Qué es una trinchera y cómo estaban organizadas? Una trinchera era una zanja profunda excavada en el suelo, reforzada con madera y sacos de arena, diseñada para proteger a los soldados del fuego enemigo. Pero no solo era una línea, era un sistema complejo con varias capas. Había 3 líneas principales. La primera es la trinchera del combate, donde estaban los soldados durante la lucha. La segunda, la trinchera de apoyo, situada justo detrás con refuerzos. Y la última, que es la trinchera de reserva, más alejada, usada para descansar o reagruparse pues ahí. Bueno, condiciones de vida en las trincheras. La vida en las trincheras fue una de las experiencias más duras de la guerra. Los soldados vivían en condiciones extremas: barro constante, lluvias, frío, ratas enormes, piojos y enfermedades como el pie de trinchera, disentería y falta de higiene. Los soldados dormían poco, comían mal y vivían bajo el ruido constante de la artillería. Las trincheras estaban llenas de cadáveres y el miedo a morir en cualquier momento provocaba graves efectos psicológicos. Muchos soldados, como hoy conocemos el estrés postraumático. Bueno, armamento y tecnología usada en las trincheras. Las trincheras cambiaron la forma de la guerra. Algunas armas claves fueron ametralladoras capaces de disparar cientos de balas por minuto, artillería pesada responsable de la mayoría de las distancias de muertes, granadas y marteros muy útiles en combates a corta distancia, y gases tóxicos como el gas mostaza, usado por primera vez en 1915, y bayonetas y fusiles de cerrojo para el cuerpo a cuerpo. En 1916 los británicos introdujeron el tanque de guerra, que podían cruzar de trincheras y resistir el fuego enemigo. Aunque al principio fueron lentos y ineficaces, y más tarde se volvieron decisivos. Pues aquí podemos ver cómo estaba. No sé si se alcanza a ver de allá hasta acá, pero creo que no. Pero les vamos a dar una de más cerquita. Pues aquí podemos notar cómo pues estaba. ¿Sí se alcanza a ver o no? Creo que sí. Y pues aquí tenemos unas imágenes que pueden observar un poquito más de cerquita, para que vean. Bueno, grandes batallas de trincheras. Entre las batallas más importantes destacan Verdún 1916, una de las más largas, con más de 700.000 bajas. El Somme 1916, la ofensiva británica más sangrienta, con más de 1 millón de
bajas en total. Y después 1915 y 1917, lugar del primer ataque con gas tóxico a gran escala. Estas batallas muestran el carácter brutal de la guerra de trincheras ofensiva que costaba más de cientos de vidas para ganar apenas unos kilómetros. Bueno, las consecuencias de la guerra de trincheras. La guerra de trincheras dejó de millones de muertos y heridos, tanto como física como psicológicamente. Cambió la forma de hacer la guerra, dejando una huella profunda en la sociedad, la cultura y la política de Europa. También dejó un legado en la literatura y el arte con testimonios de soldados que denunciaron el horror vivido. Desde entonces, la guerra de trincheras se considera una de las formas más crueles y deshonrominantes de conflicto armado. Bueno, pues aquí podemos ver en el mapa el color verde claro, países aliados, Francia, Reino Unido, Bélgica y etc. En gris, imperio contrarios, principalmente Alemania. El B, países neutrales como Suiza y Países Bajos. Línea roja marca el límite de la base alemán en septiembre de 1914, cuando Alemania llegó muy cerca de París. Línea negra representa la línea de trincheras establecida en 1914, cuando el frente se estancó. Flechas azules y rojas muestran los movimientos de tropas aliadas y azules y Alemanias rojas. Exposiciones marcan las principales batallas como la del Bachendale, no me acuerdo, en 1917. Después del rápido avance alemán al inicio de la guerra en 1914, el frente se estancó y varios bandos acabaron kilómetros de trincheras para defender sus posiciones. Esta guerra de posición duró 4 años con pocos cambios territoriales. Las batallas importantes como Passchendaele en 1917, en el mapa se descarta Passchendaele como una batalla entre julio y noviembre de 1917, donde los aliados intentaron avanzar en Bélgica. Fue una de las más sangrientas, más de 700.000 bajas entre ambos bandos para ganar más de kilómetros. El frente se mantuvo inmóvil hasta 1918, cuando los aliados rompieron la línea de trincheras y comenzaron a avanzar hacia Alemania. Esto marcó el final del conflicto occidental. Bueno, la tierra de nadie. Entre las trincheras opuestas se encontraba la tierra de nadie, una franja de terreno llena de cráteres, explosiones, alambre de púas, cadáveres y resto de equilibrio militar. Medía metros de 1 kilómetro. Cruzarla significaba una sentencia de muerte, ya que los soldados estaban expuestos al fuego al enemigo. Bueno, pues también les quiero compartir unos frases y testimonios que un soldado británico escribió en su diario. Las bombas caen como si el cielo se estuviera derrumbando, todo tiembla y el barro nos cubre y los gritos de los heridos son peores que los disparos. Otro testimonio francés: las trincheras no solo es un lugar para vivir, es un agujero en el infierno. Después de eso, como vemos en esos relatos, la guerra de trincheras fue mucho más que una estrategia militar. Muestran la brutal realidad de millones de soldados. Eran jóvenes asustados enfrentando el hambre y el miedo constante. La guerra de trincheras no fue solo una lucha de territorio, fue también una lucha para sobrevivir cada día. Bueno, el papel de las mujeres durante la guerra. Aunque las mujeres no combatían en las trincheras, su papel de la Primera Guerra Mundial fue fundamental. Con millones de hombres enfrente, las mujeres ocupaban puestos en fábricas de armas, ferrocarriles, agricultura y hospitales como enfermeras de guerra.
en países como Reino Unido y Francia. Comenzaron a ganar más independencia económica y social. Muchas mujeres trabajaban en condiciones peligrosas, fabricando con materiales tóxicos. Esa participación fue clave para que al finalizar la guerra comenzaran a reclamar como su voto femenino. La propaganda y la moral. Durante la guerra, los gobiernos utilizaron intensamente la propaganda para reclutar soldados voluntarios y manteniendo alta la moral de la población y deshumanizar su enemigo y justificar la guerra. Los carteles y periódicos y películas contrataron la guerra como para algo heroico, ocultando la realidad de las trincheras. Esa manipulación inmediata hizo que al terminar la guerra muchos sintieran desilusión y traición al descubrir lo que realmente había ocurrido. Bueno, el papel de los animales en las trincheras. Los soldados compartieron las trincheras con varios animales, algunos como ayuda y otros como plagas. Perros eran entrenados para llevar mensajes y encontrar heridos o detectar gas. Palomas mensajeras muchas veces eran más efectivas que los humanos para enviar información. Ratas enormes se alimentaban de cadáveres y atormentaban a los soldados. Caballos y mulas, aunque no estaban en las trincheras mismas, eran vitales para transportar suministros y artillería en la retaguardia. La rutina del soldado en una jornada típica. En un día las trincheras comenzaban muy temprano, incluso antes del amanecer. Eso se conocía como estanto, en un momento de vigilancia máxima para evitar ataques sorpresa. Y luego venían tareas de mantenimiento, reparar sacos de arena, reforzar las paredes y limpiar las armas. Después del desayuno muchas veces frío y escaso. Luego se realizaban expresiones y patrullaje nocturnas. Luego en la noche se provocaba para suministro y enterrar muertos o atacar silenciosamente. No todo era combate, pero la tensión era constante y el miedo nunca desaparecía. Cartas desde las trincheras. Muchos soldados escribían cartas a sus familiares, que hoy son una fuente histórica muy valiosa. En ellas contaban sus rutinas, sus miedos y a veces intentaban restar importancia al peligro para no preocupar a sus familiares. Algunas cartas revelan el sufrimiento, la nostalgia y hasta críticas a los mandos y al sentido de la guerra. Se usaba la censura militar. Muchas cartas eran revisadas antes de ser enviadas para evitar información. Cementerios y memoriales de la Primera Guerra Mundial. Después del conflicto se construyeron varios cementerios militares en Francia, México, Alemania y en otros países. Además hay monumentos con los nombres de los soldados desaparecidos que nunca fueron encontrados. Uno de los más conocidos fue el monumento Los Caídos de Kepa en el Somme. En Londres, en París, se crearon los monumentos al soldado desconocido en honor a todos los que murieron sin ser identificados. Estas construcciones se llevan a recordar y honrar el sacrificio de quienes inhumanas. Bueno, pues en resumen, la guerra de trincheras fue una estrategia militar utilizada principalmente en frente occidental. Durante la Primera Guerra Mundial surgió por el estancamiento del conflicto y se caracterizó por el uso intensivo de ofensivos de subterráneos, condiciones de vida extrema, un alto número de bajas y la introducción de nuevas tecnologías bélicas, como la artillería masiva, las armas químicas y los tanques. Más que una estrategia, fue una forma de supervivencia diaria donde millones de soldados vivieron años en zanjas luchando no solo contra el enemigo, sino también contra el clima, el miedo y la enfermedad y el hambre. La guerra de trincheras no solo marcó la forma de combatir, sino también el sufrimiento extremo de una generación atrapada entre el barro y el fuego cruzado. Fue una estrategia militar, sí, pero también un símbolo de estancamiento del miedo y del costo humano de la guerra. Entender lo que pasó en esas zanjas
No es solo historia, es una advertencia a lo que puede pasar cuando la humanidad se olvida del diálogo. Y con eso concluye mi exposición sobre la guerra de trincheras. Espero que hayan comprendido cómo fue esa forma de combate y lo que significó para los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención.